Nuevamente, Dios les bendiga a todos, hermanos, también a los hermanos que ya van a estar sintonizándose nuevamente con esta transmisión. Le damos gracias a Dios. En este día vamos a estar mirando en la palabra del Señor un tema interesante acerca de los milagros que rodearon a la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Así que esto es toda una serie de prédicas y estudios, pero yo solamente me voy a enfocar hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, en las tinieblas que rodearon allí la cruz, el Calvario, y donde estaba no solamente el Señor crucificado, sino también los que le acompañaban en esas famosas 3 cruces, el Señor al medio y otros 2 allí a sus costados. Pero fue un hecho impactante este tema de las tinieblas. No fueron cualquier tinieblas, y ahora lo vamos a estar analizando. Vamos a mirar en la Escritura, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, Lucas 23, gloria a Dios, y vamos a mirar entonces el verso 44 y 45 vamos a leer los 3 versos, 44, 45 y 46 de Lucas 23, ¿sí? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si usted lo tiene y gusta ponerse de pie, vamos a leerlo juntos. Esto de ponernos de pie es en reverencia a la palabra de Dios. Si alguien no puede hacerlo, obviamente porque tiene alguna circunstancia que se lo impide, o está cuidando un niño, bueno, no importa. Pero lo importante es que nosotros vamos a leer esta palabra con reverencia. Y dice así: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén y amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias en este día, Señor, que estamos aquí reunidos junto a ti, Señor. Y tu Espíritu Santo, Señor, está obrando, Señor, de una manera especial, obrando, Señor, en nuestros espíritus, en nuestros corazones, en nuestra mente. Implantándose, Señor, una semilla que es tu palabra, Señor, para que esta semilla dé fruto al 100%. En el maravilloso nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre eterno. Gracias por esta tu palabra, Señor. Palabra que fue resguardada, protegida, Señor, transmitida, comunicada, a riesgo y expensa, Señor, de mucho derramamiento de sangre. Muchos hombres y mujeres derramaron su sangre para que esta palabra hoy esté en nuestras manos, Señor. Te doy gracias por esta maravilla, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios. Toma asiento, hermano. Gloria a Dios. Bueno, habíamos comenzado diciendo de que acontecieron varios milagros alrededor de la muerte, de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este es el primer milagro que encontramos. Las tinieblas milagrosas, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque fue un milagro en sí. Y ya vamos a explicar por qué. Luego hubo otro milagro, que también lo hemos leído, que fue el milagro del rasgamiento del velo en el templo, ¿sí? Otro día, en otra oportunidad, vamos entonces a compartir acerca de esto y su significado. Porque cada uno de estos milagros tiene un significado. No fue algo que aconteció al azar, no fue algo que fue algo que aconteció imprevistamente. No, fue algo que estaba totalmente en el plan de Dios. Luego el temblor de la tierra, el hendir de las piedras, o sea, las piedras o rocas se partieron, ¿sí? Porque hubo un gran temblor en la tierra. También hubo otro milagro, que era la apertura de los sepulcros, o sea, sepulcros de santos que estaban allí, en esa área, que era un cementerio, ¿sí? Entonces, esos sepulcros de santos se abrieron, solos, se abrieron.
a través de estos milagros previos que estaban aconteciendo. Pero también hubo otros milagros, especialmente algo que a mí me impactó mucho cuando yo estuve analizando esto, ya lo he compartido hace años aquí, es el estado y la condición de los vestidos en los cuales lo habían sepultado al Señor, su sudario, su vestido, sus ataduras en las cuales había sido envuelto, ¿sí? Eso también es un milagro asombroso. Y por último también el milagro de la salida de los sepulcros, después de esos sepulcros que se habían abierto. Eso aconteció también allí rodeando la muerte, la crucifixión y muerte del Señor, la salida de muchos cuerpos de santos que habían dormido. También eso tiene un profundo significado. Todas estas cosas nos ilustran y nos dan realmente una revelación que nos lleva a entender mucho mejor, ¿verdad?, el plan y el propósito de Dios, a comprender cuál era la misión de nuestro Salvador. Todos estos milagros del Calvario tienen una relación directa con la muerte de Cristo. Pero hoy, como dijimos, nos vamos a ocupar de las tinieblas. Así que vamos a echar un breve vistazo panorámico, ¿verdad?, acerca de lo que antecedió a esa manifestación por 3 horas, escuche, por 3 horas de tinieblas sobre todo aquel lugar, aunque aquí el evangelista nos dice sobre toda la tierra. Así que tenemos que creer a lo que dice la palabra de Dios, que toda la tierra quedó sumida en la oscuridad durante 3 horas. Y vamos a estar explicando algunas cosas acerca de lo que eso significa. Ahora, lo que aconteció antes, bueno, los evangelistas no lo relatan. Por eso es bueno cuando usted estudia la palabra de Dios y estudia un hecho específico, lo estudie en un contexto, ¿sí?, de lo que marca la Escritura. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que ocuparnos no solo del texto, sino del contexto, y del contexto que le rodea inmediatamente. Entonces usted va a sacar un mayor provecho. Por eso es bueno estudiar las cosas que precedieron a este milagro de las tinieblas milagrosas, y también lo que sucedió después. Eso es tener en cuenta el contexto, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta el contexto general, ¿sí?, cuando uno estudia la palabra. Texto, contexto inmediato y el contexto general. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que dentro de lo que tenemos en toda la Escritura, que son 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que analizar texto, contexto inmediato y también dentro de todo ese contexto general de los 66 libros que componen nuestra maravillosa Biblia. Amén. Entonces, cuando nosotros así lo hacemos, estamos haciendo un estudio donde vamos a sacar mayor provecho de la palabra de Dios. Ahora encontramos entonces en ese contexto inmediato de que Jesús había estado ya por 3 horas crucificado. Recordemos que el Señor Jesús fue crucificado a la hora 3:a del día. ¿Cuál era la hora 3:a del día para los judíos? Recordemos también que en aquel tiempo el día se contaba como el tiempo de luz solar, ¿sí? O sea, desde que amanecía hasta que oscurecía. Eso era un día. No se contaba como contamos hoy en día, un día de 24 horas, ¿sí? El día, el Señor dijo en una oportunidad, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Entonces tenemos que trabajar mientras el día dure, porque cuando viene la noche, nadie puede hacer nada. Amén. Pero el día tiene 12 horas. Entonces, los judíos, consecuentes con esta afirmación que estamos haciendo, comenzaban a contar el día desde el amanecer. Aproximadamente a las 6 de la mañana ya comenzaba el comienzo del día. ¿Sí? Podía ser momentos antes o podía ser momentos después. Ellos no tenían mucho problema con encontrar el momento exacto de la hora. En aquellos tiempos nadie marcaba tarjeta, ¿verdad?, en un trabajo para
justificar la hora que la que había comenzado. Se guiaban por la observación. ¿Por qué se guiaban los judíos? La observación. O sea, el día comenzaba cuando empezaba ya a amanecer. No había tanto problema si era media hora antes o media hora después. Lo mismo con el mes, el comienzo y la finalización del mes, todo estaba guiado por la observación. Los sacerdotes y las personas indicadas para allí determinar cuándo comenzaba el mes, entonces allí un mes nuevo, en aquella época, no utilizaban instrumentos de medición, sino sencillamente observaban el cielo y observaban la luna, porque el calendario hebreo era un calendario lunisolar, o sea que estaba compuesto de la observación no solo del sol, como es el calendario que nosotros tenemos, el calendario romano, sino también de lo que la luna indicaba. Por eso eran ellos muy informados acerca de los distintos periodos de la luna. Y el mes hebreo comenzaba cuando ya el filamento en la luna era visible. Y pastor, ¿y si estaba nublado? Un día alguien me preguntó, ¿no? Si estaba nublado, entonces ellos presumían de que por la observación de los días anteriores, cuando aproximadamente se iba a ver el filamento de la luna nueva, que después se va agrandando, se hace una media luna y por las distintas etapas del ciclo lunar va entonces desarrollándose, ¿verdad?, el mes lunar, ¿sí?, por ver la luna. No vamos a explicar todo eso ahora, pero quiero decirles de que cuando el Señor fue crucificado, esto tiene sentido lo que estamos explicando, porque era la fiesta de la Pascua, ¿sí? La fiesta de la Pascua, y la fiesta de la Pascua era en el día 14 del mes de Nisan, que es el primer mes del calendario hebreo. Esto significa de que esta festividad de Pascua siempre se daba en ese mismo día del mes. El día 14 se sacrificaba un cordero, ¿sí? No vamos a explicar los detalles, pero esto es importante ahora en relación a lo que estamos estudiando, de que era en la mitad del mes lunar de Nisan. Amén. El mes comenzaba en enero, que coincidía con el comienzo no de enero, perdón, sino en el mes aproximadamente finales de marzo nuestro o principios de abril nuestro, en donde se da comienzo a la primavera. Amén. Entonces ellos ahí comenzaban el año y también comenzaba el primer mes del mes con la observación lunar. 14 días después ya sabían que era el día de la Pascua. Amén. Entonces, dicho esto, tengo que decir de que nunca un eclipse, escuchen, nunca un eclipse puede darse en esas fechas. Sería muy largo explicarlo, pero los eclipses solares, o sea, el ocultamiento del sol, no se puede dar en la mitad del mes del calendario hebreo, el día 14. Al contrario, en un eclipse no se da nunca en esa fecha, porque ese día está en pleno desarrollo la luna, y el sol es visible totalmente y nada se puede interponer delante del sol sino la luna, y la única fecha donde puede darse un eclipse total de solar es al comienzo del mes. O sea, de que tenemos que desechar la posibilidad de una tiniebla natural, o sea, la tiniebla o la oscuridad consecuente de un eclipse solar. No sé si me estoy explicando. Amén. O sea, no fue un eclipse natural, no fue un ocultamiento de la luz natural esto que sucedió de las tinieblas. Por eso le decimos tinieblas milagrosas. No fueron tinieblas naturales, ¿sí?, que ocultó el cielo, sino que por un hecho provocado por la mano de Dios, un hecho sobrenatural, entonces la luz desapareció del sol, como que Dios puso su mano sobre el sol y lo ocultó a la vista de todos. Y cuando el sol
dejó de brillar allí en el cielo, entonces las tinieblas se hicieron sobre la faz de la tierra. Amén. Esto tiene un significado. ¿Por qué? Entonces fueron tinieblas sobrenaturales, tinieblas milagrosas. Ya vamos a describir el por qué, ¿verdad? Pero en esas primeras 3 horas, a las 9 de la mañana, la hora tercera del día, o sea, la hora del 9 de la mañana nuestra, allí fue nuestro Señor crucificado. No vamos a dar un detalle de todas las cosas que acontecieron durante aquella noche previa. Todos conocemos, el Señor fue capturado, aquel famoso juicio donde Pilato lo terminó condenando a pedir del pueblo, de los judíos. También aquel momento donde Pedro le rechazó al Señor. Todo sucedió en aquella noche, ¿sí? Pero luego entonces fue llevado el Señor al Monte Calvario, y allí, después de haber sido azotado, castigado, burlado, castigado brutalmente, entonces allí él fue crucificado. Fue a las 9 de la mañana esa crucifixión. O sea que a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía se desarrollaron una serie de acontecimientos que se dan lugar en ese contexto previo e inmediato de estas tinieblas de las cuales nos estamos ocupando. Entonces ahí vamos a ver de que fueron horas muy ocupadas. Se burlaba la gente del Señor crucificado, muchos de los sacerdotes, de los fariseos, de la secta religiosa, entonces también no estaban de acuerdo con el título que le habían puesto al Señor sobre aquella cruz, que Él era el rey de los judíos, y se lo pusieron en 3 idiomas, sino que sencillamente hubo momentos en donde encontramos a los soldados también repartiendo los vestidos del Señor, encontramos gente, encontramos a María, la madre del Señor, y también a Juan, el discípulo amado del Señor, en donde el Señor le encomienda a Juan el cuidado de su madre, etcétera, etcétera. Usted va a encontrar una serie de hechos que acontecieron durante esas 3 primeras horas donde el Señor está crucificado. Pero a las 12 del mediodía, el momento en donde más brilla el sol y está sobre la cabeza de las personas, a las 12 del mediodía se hacen tinieblas. Se oculta toda la luz del sol. ¿Sí? Allí estaba el crucificado, los 2 compañeros a su lado de crucifixión, y en ese momento causó tal impresión esto, aunque los evangelistas no nos dicen, ¿verdad?, exactamente en detalle lo que causó en la mente y en los corazones de las personas que estaban convocadas en aquel lugar, pero esas tinieblas fueron tan intensas, tan oscuras, que de repente el silencio se hizo. Ya no estaba la murmuración, ya no estaban las palabras del Señor hablando a aquellos 2 que estaban allí junto a Él, diciéndole a uno de ellos: hoy estarás conmigo en el paraíso. No, ya todo el mundo había callado. No había una murmuración. Fue tan impresionante, tan impactante esa oscuridad, esas tinieblas, que entonces todos callaron la boca. Como que el universo se detuvo. ¿Y cómo no detenerse el universo? ¿Cómo el sol no oscurecerse? ¿Cómo no posarse las tinieblas sobre aquel lugar y sobre toda la tierra, cuando el que estaba allí agonizando, colgado de esa cruz, no era ni más ni menos que el Hijo de Dios, nuestro amado y glorioso Salvador Jesucristo? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cómo iba a quedar insensible el universo, el sol, las estrellas, insensible la misma tierra ante semejante evento? ¿Cómo el ojo humano iba a posarse sobre los sufrimientos de nuestro querido Salvador? Dios no habría de permitir, por supuesto, que el castigo que sufrió Jesús
por nuestros pecados, y ese dolor y ese sufrimiento fuese visto por los ojos de aquellos pecadores por los cuales el Señor estaba derramando su sangre y estaba muriendo allí en aquel lugar. Por eso ese manto de oscuridad. Por eso 3 horas. Recordemos que los eclipses duran unos minutos nada más. ¿Sí? No fue una prueba más de que no era un eclipse. No fueron unos minutos, fueron 3 largas horas que el Señor estuvo allí, todavía con vida, agonizando. Lo único que se podría escuchar probablemente en aquel lugar, en ese momento, era el goteo de la sangre de los crucificados. Imagínense, en esa oscuridad, en esa penumbra, donde nadie se atrevía a hablar una palabra. Pero las gotas que habían formado ya un charco al pie de cada una de aquellas cruces, ahora se sentía el plic, plic, el goteo de la sangre que seguía siendo derramada por los 3 crucificados. Pero la sangre más preciosa y más valiosa era la sangre de nuestro Señor Jesús. Una sangre que nunca había sido manchada y contaminada por el pecado. Por eso tenía que derramarse esa sangre inocente por los culpables. La justa ley de Dios se estaba ejecutando en la persona del Hijo de Dios. No era la ley del hombre que lo estaba condenando, era la ley del justo Dios que tenemos. Porque tenemos un Dios justo, hermano. Diga conmigo, Dios es justo. Y Dios es justo, y es justo de toda justicia, porque es un Dios de justicia. Él no va a dejar pasar por alto ningún pecado. Dios es santo, 3 veces santo, y se equivocan aquellos que creen que Dios hace la vista gorda con el pecado de los hombres. No, Él es tan justo que dio a su Hijo unigénito para que Él muera por nuestros pecados. Porque de otra forma no podría satisfacerse la demanda de la ley de Dios. Toda alma que pecare, esa morirá. Y allí estaba la declaración del Dios justo. Nadie que peca se ha de salvar, a menos que alguien muera en su lugar. A menos que alguien inocente de un crimen, de un pecado, entonces ofrezca su vida por el pecador. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús. Para eso fue enviado por el Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para eso fue enviado el Hijo de Dios, para morir por nosotros. El que murió por nosotros era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que se encarnó porque Él ya era preexistente. Y entonces en la gracia, en la misericordia divina, Él se hizo carne para allí manifestarse como el Hijo de Dios y morir como el Cordero inocente por nuestros pecados. Amén. Ahora, entonces lo tenemos allí al crucificado, probablemente gimiendo, no lo sabemos. No lo dicen los evangelistas, pero los dolores de la muerte eran intensos. Las tinieblas eran oscuras. Tampoco se podía discernir y ver a 2 metros de distancia probablemente en ese evento, en ese momento. Nadie podía saber de qué labios salió el quejido, la manifestación de dolor. No. Nadie podía saber eso en ese momento. Recordemos que no era solo el Señor el que estaba agonizando, había 2 que le acompañaban. Estoy seguro
que nuestro Señor cumplió todas las profecías que se encuentran reveladas en la palabra. Y Él, delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Estoy seguro que Él no se quejó. Más bien, hoy hemos leído en la apertura de este servicio que Él había expresado: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No había ningún rencor, ningún enojo. No había en nuestro Señor Jesús algo de animosidad en contra de aquellos que le estaban crucificando, porque Él entendía muy bien cuál era el plan de su Padre. Y Él se había prestado obedientemente a cumplirlo de principio a fin. Él conocía el carácter de su misión. Él sabía que había venido para buscar y salvar a lo que se había perdido, y eso significaba que Él tenía que ofrecer su propia vida para la salvación de muchos. Jesús, el Hijo de Dios, el Yahshua de las Escrituras, tenía que morir por nosotros. Y lo hizo. Calladamente. Lo aceptó. Aceptó voluntariamente. No fue a la cruz porque lo impidieron a ir, no fue porque lo sometieron para ser crucificado. Él se entregó en la mano de hombres impíos para que esto ocurriese. Y Él sabía que eso ocurriría. Ya se lo había dicho a sus discípulos. No lo alcanzaban a entender. Pero después de eso sí entendieron. Tenía que morir Jesucristo allí. Y ese espeso manto oscuro sobre Él y sobre todos aquellos en aquel lugar. Un manto oscuro, tinieblas. Quizás en la vida de muchas personas hay un manto de oscuridad. Viven sometidos a la oscuridad. En este caso fueron 3 horas de oscuridad sobre aquel lugar. Pero hay personas que viven toda una vida bajo la oscuridad. Quizás alguno de los que me está viendo en este video está pasando por esa triste situación de estar bajo la oscuridad. Y esa oscuridad pegajosa, pesada, lo somete y lo hunde. No le permite mirar para arriba, ni le permite discernir el camino, porque no puede ver lejos. Es oscuridad. ¿Acaso no es la oscuridad la que nosotros hemos conocido cuando no teníamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador? Recuerda, hermano, ¿de dónde te sacó el Señor? ¿De dónde nos sacó? ¿De dónde nos rescató? Algunos de una forma, otros de otra. Pero con seguridad podemos decir que caminábamos ciegos en la oscuridad. Muchos de nosotros no había esperanza. Pensábamos que estábamos vivos, pero vivíamos para nosotros y nunca para Dios. La oscuridad, las tinieblas del enemigo nos sometían, así como someten a aquellas personas que están en presidio espiritual, sometidas por los demonios, sometidas por Satanás, el príncipe de este mundo, que ya fue vencido ahí en la cruz del Calvario. Pero la humanidad está bajo esa opresión, la oscuridad. Estoy hablando de la humanidad sin Dios y sin esperanza, sin Jesucristo en sus vidas. Porque mientras Jesús no resplandezca como un sol de justicia en nuestra vida, vamos a estar en la oscuridad. ¿Cuánta gente, verdad? Quizás usted conoce a alguno. Quizás hasta hay personas que han conocido el Evangelio
y se han apartado de Él por X razones que no vamos a analizar, pero en principio ese alejamiento propició tinieblas sobre su vida. Hoy están en la oscuridad. No son de aquí ni son de allá. No saben qué son. Y no hay nada más triste para un ser humano no conocer por qué se está y lo que se es. Cuando no sabemos quiénes somos, no tenemos identidad. Y cuando no sabemos por qué estamos, no tenemos destino. Por eso Dios nos da identidad de hijos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Dios nos da un destino que encontramos revelado en este maravilloso libro, la palabra de Dios. Ese es nuestro destino. Usted abre Apocalipsis, ahí va a encontrar en los finales capítulos de este maravilloso libro su destino final. Si es una hija o un hijo de Dios, entonces el destino es el cielo. El cielo y la gloria de Dios es el destino de los hijas e hijos del Señor. Dios nos da identidad y destino. Destino. El destino que tenía el Señor, marcado por el Padre, encarnarse y morir por nosotros. Era su destino. Ahora, volviendo al tema de la oscuridad, esa oscuridad que pesa sobre muchos, que pesó sobre mi vida cuando no conocía al Señor, creyendo yo que vivía, pero nada más alejado de la verdad que eso. Cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no estamos vivos. Una oscuridad se posa sobre los muertos. Tinieblas. Tinieblas espesas, donde no se ve más allá. Tinieblas que pesan, que nos dejan vivir, que nos dejan realmente disfrutar la vida. Porque a la vida no se la puede contemplar, porque no se puede ver. Sencillamente se guían las personas bajo esa intensa inseguridad por los sentimientos. Nada más que sentimientos. Y todos sabemos que los sentimientos son temporales. Temporales. Se terminan y a veces muy rápido, sumiendo nuevamente al que está bajo esa oscuridad en su triste realidad. Sigue sintiendo el peso sobre su cabeza. Sigue levantándose por las mañanas, acostándose por la noche, para descansar. Descansar no solo del trabajo físico del día, sino de lo terrible que es haber experimentado la oscuridad. La oscuridad de no saber por qué se vive, de no saber absolutamente nada a dónde se va. Repito, de no tener destino. Amiga, amigo que estás escuchando, quizás sea este tu caso. Y hay oscuridad sobre tu vida. Te levantas y todos los días son iguales, tristes, grises, oscuros. No encuentras paz, no gozo ni alegría. No sabes por qué te pasa lo que te pasa. No comprendes por qué naciste donde naciste. No sabes por qué vives lo que vives, por qué sufres lo que sufres. No puedes entender este mundo engañoso y perverso, que te ha hecho sentir su rigor. La mentira, el engaño han dejado su huella sobre ti.
y la oscuridad se ha hecho más espesa. La oscuridad cada día se hace mayor. Hay personas que pueden entender esto porque lo han vivido de una manera clara e intensa, en donde por momentos han sentido de que ya no vale la pena vivir. ¿Para qué vivir una vida bajo ese tipo de oscuridad? ¿Para qué seguir adelante? Dicen muchos. Algunos dicen, bueno, tengo que vivir porque tengo hijos, tengo familia. Pero si por ellos fueron, se hubiesen quitado la vida. Y de hecho que muchos lo hacen. ¿Por qué crees que la gente se quita la vida? Es por esa oscuridad. Esa oscuridad que está propiciada por los demonios. Porque los demonios son seres oscuros que se posan en hogares, en familias, en vida de personas, que los impiden a disfrutar y a vivir la verdadera vida, que los aleja de Dios, que cuando alguien les habla de Dios, esa oscuridad es tan pesada que ellos agachan su cabeza y como que cierran sus oídos para escuchar la verdad. Porque el escuchar esa verdad es el comienzo de la liberación de esa oscuridad. Porque el escuchar la palabra de Dios es allí la solución a ese problema. Porque detrás de la oscuridad hay un plan glorioso, que es el plan de Dios, que es precisamente hacer que las personas que vivan cautivas de los demonios y que vivan en la oscuridad sean realmente libres. Y por eso el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres de la opresión del diablo. ¿Cuánta persona que hay por ahí sufriendo la oscuridad? Tengo una buena noticia. Nadie tiene que sufrir la oscuridad. Ya hubo uno que la sufrió por nosotros. Nadie tiene que seguir estando sometido al peso de esa oscuridad. No. Nosotros hemos sido llamados a ser libres en Cristo Jesús. Y esa oscuridad, desde el momento que le abrimos nuestro corazón al Señor, se disipa. Así como después de aquellas 3 horas, alrededor de las 3 de la tarde de ese día en que el Señor fue crucificado, Él allí vio cómo, y todos los que estaban presentes vieron cómo nuevamente el sol volvió a brillar, porque después de la oscuridad viene la luz, y esa luz se llama Jesucristo. Así es. Lo mismo va a pasar contigo, si puedes creer. Lo mismo, porque Dios no hace acepción de personas. Si hay alguien que está sufriendo la opresión del enemigo, la opresión de la oscuridad, la insatisfacción de la vida, la falta de propósito, de destino, yo quiero decirle de que Jesucristo es el que nos ha librado de todas estas cosas, pero tan solo se requiere creer en Él que murió por nosotros y ya llevó no solo el precio y castigo por nuestro pecado, sino que también sufrió esa oscuridad en nuestro lugar. ¿Lo puedes creer? Amén, gloria a Dios. Si lo crees, entonces la oscuridad ya no tendrá sentido sobre tu vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Fue engañado Jesús? Muchos dijeron, hasta el mismo Jesús pudo haber sido engañado o autoengañándose a sí mismo, pensando, creyendo que era el Mesías prometido en las Escrituras. Absolutamente no. Hay muchas evidencias que podríamos dar, pero por razón del tiempo, las propias declaraciones de Jesús nos dan a entender durante los evangelios de que Él sabía a qué había venido. Él sabía que había venido a dar su vida
por nosotros. Sus discípulos lo esperaban ver reinando, aún sobre el Imperio Romano. Pero sin embargo, Él fue claro con ellos. Ese templo que ustedes ven allí, que resplandece por el oro y por el brillo del sol, y el oro reflejándolo, ese templo va a ser destruido. No va a quedar de él piedra sobre piedra, dando a entender de que ese templo en el cual el judío adoraba ya no iba a tener mayor propósito, no iba a tener mayor sentido. ¿Para qué un templo? ¿Para qué nuevos sacrificios? ¿Para qué un sacerdocio obsoleto? ¿Cuándo? Allí el Hijo de Dios estaba entre ellos con su misión principal, la de morir por los pecadores. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué ese templo? Jesús sabía que ese templo, al cual Él había honrado y se había hecho presente durante su vida y su ministerio, ahora iba a llegar a ser algo inoperante en el aspecto espiritual. En el año 70 después de Cristo, ese templo fue destruido y se cumplió aquella profecía del Señor, dada en Mateo 24, en donde Él dijo: no va a quedar de ese templo piedra sobre piedra. El ejército romano lo destruyó. Y así fue. No tenía más sentido. Jesús conocía todas estas cosas porque Él es el Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Así que Él sabía que era el Hijo de Dios, que fue enviado por el Padre y herido por el Padre, molido por nuestros pecados, castigado, azotado, en alguna forma por el mismo Padre. ¿Qué crueldad dio alguno? Ninguna crueldad. Dios es justo y alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Amén. Alguien tenía que morir, alguien tenía que derramar su sangre, una sangre justa e inocente, por los pecadores. Por eso dije en un comienzo que Dios no hace la vista gorda con el pecado. Que entendamos, comprendamos a cabalidad lo que significa el pecado. El pecado fue nuestro pecado el que lo llevó a la cruz al Hijo de Dios e hizo que la ira del Padre se encendiera no sobre ti ni sobre mí, sino sobre su propio Hijo. ¿No es maravilloso? ¿No es grande el amor de Dios? Por eso la Escritura nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Por amor a ti, por amor a mí. Eso lo hizo nuestro Padre Celestial. Y dio a su Hijo. No sé dónde queda la doctrina unicitaria o solo Jesús. Aquí, ¿no? Tienen que hacer la boca de goma para tratar de explicar cómo el Padre cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6, donde nos dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Señores unicitarios, arrepiéntase de la herejía. Sea consecuente con la palabra de Dios. Deje de ser un mentiroso. La Biblia lo desmiente. Explique esto. ¿Cómo Jehová cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros? Según su doctrina y enseñanza, usted dice que el Hijo en realidad no es el Hijo, sino el Padre encarnado. Así
Así que el Padre se echó sobre sí mismo los pecados de todos nosotros cuando Isaías profetiza diciendo que Jehová cargó el pecado, nuestro pecado, sobre él. Tenemos que mencionar este puntito para sacar del error y de la perdición eterna a muchas personas que han sido engañadas porque no conocen la Escritura. Sometámonos a la palabra de Dios. Digamos amén a la palabra de Dios, no a lo que diga cualquier líder poco capacitado, creyendo de que sabe, mostrando por su falta de conocimiento una ignorancia de las verdades eternas. Si el Hijo no se encarnaba, ¿quién iba a morir por nosotros? Por eso el Hijo era preexistente, anterior a su nacimiento virginal. Por eso nuestra maravillosa triunidad divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, encuentran sentido a la luz de toda la palabra de Dios. Desde el Génesis al Apocalipsis encontramos esto. Señor unicitario, solo Jesús, Iglesia del Nombre, tantas denominaciones, iglesias apostólicas unidas, apostólicas del Nombre, cientos de gentes engañadas creen esas barbaridades. Sométase a la palabra de Dios, porque el tiempo es corto y el Señor viene pronto. Y si usted no se arrepiente de la mentira, no crea que porque parece una buena o un buen cristiano se va a ir al cielo. No puede ir al cielo un hereje. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Así que ocultó la tiniebla del ojo de los hombres el sufrimiento de nuestro Señor. Eso representa realmente la gravedad, una vez más lo digo, del pecado. Por eso la Escritura nos dice, absteneos de todo mal. Del que claramente se expone en la Escritura como ilícito y de como aquel que no conviene. Una vez alguien me dijo, pero todo es lícito. Pero también la Biblia dice, pero no todo conviene. Amén. Entonces, abstenerse de todo mal es reflejar el carácter de Dios, porque Dios no tiene ninguna compatibilidad con el mal. Y si somos hijas e hijos de Dios, tenemos que apartarnos del mal, apartarnos del pecado, apartarnos de lo siniestro que eso es, de las tinieblas, de la oscuridad y, ¿por qué no?, del infierno. Porque existe un infierno que arde en azufre y fuego. Así que nadie crea que estamos asustando a nadie, solamente declaramos lo que la Biblia dice. Amén. Terrible la escena de la crucifixión. Y todos los que rechazan a Cristo van a perecer si mantienen esa actitud de rechazo. Este es el Evangelio de Jesucristo. Así es. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Hay que creer en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es. En el Hijo de Dios. El que no crea en el Hijo no tiene al Padre, pero el que cree en el Hijo tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo conozco gente muy buena que no cree eso así, como dice usted, pastor, y son gente buena para ir al cielo. No, lo siento. Yo conozco mucha gente buena, tampoco que no va a ir al cielo. Porque
rechazan la verdad. Rechazar la verdad es caer bajo la condenación divina. La verdad es la que nos libera del infierno. La verdad es Jesucristo y nada más que Él. Así que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de poner en práctica la palabra de Dios. Como pastor, creyendo de que no tenemos que estar sometidos a las tinieblas. Y si alguno percibe tinieblas sobre su vida, esta es la hora, este es el momento de creer de que las tinieblas ya han pasado para el que cree, así como la perdición eterna ha pasado para el que cree, como la condenación ha pasado para el que cree. Para el que cree, todas las cosas son posibles. Le damos gracias a Dios porque en este día muchos de los que estamos aquí podemos decir: creemos a la verdad. Amén. Si hay algo que a usted le lleva a sentir de que hay alguna duda, de que hay algo que no le cuadra, yo le aliento a que ore con humildad. El Espíritu Santo le va a revelar y le va a cancelar esas dudas. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Nuestro sol nunca se va a poner sobre nosotros. Todos sabemos el significado de ponerse el sol, ¿verdad? Que viene la oscuridad. Los hijos y las hijas de Dios vivimos en luz. ¿Puede dar gloria a Dios? Vamos a ponernos de pie entonces. Y ya vamos a terminar aquí. Las tinieblas no fueron una conjunción de factores naturales para que se provocasen en ese día, en esa hora, en ese tiempo, en ese momento preciso. Fueron algo sobrenatural, impactante. 3 horas de vida. Comenzaron los murmullos cuando se hizo la luz. Y en ese momento el Señor dijo: consumado es. Fueron sus palabras finales. Ya está, ya cumplí. Ya cumplí con la orden del Padre. Ya cumplí con mi misión. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cuánta maravilla nos traen esas palabras. No podemos comprender quizás el sentir del Padre, porque Dios es un Dios que también tiene sentimientos, pero los tiene en orden. Por un lado, su Hijo agonizando, declarando: consumado es, muero, cumpliendo mi misión. Pero por otro lado, ese es mi Hijo obediente hasta la muerte. Un Hijo que obedece a su Padre. ¿Qué ejemplo? El del Padre. ¿Y qué ejemplo? El del Hijo. Consumado es. ¿Cuánto por decir? Pero ahí se terminó todo de la vida de Jesús, el hombre, Jesucristo encarnado. Porque luego resucitó, me dicen las Escrituras. Eso es un tema para el domingo que viene. Resucitó de entre los muertos. La oscuridad no puede vencer a la luz, porque Dios es luz. Siempre la luz va a resplandecer en la oscuridad y
y va a disiparlas a las tinieblas. La victoria final ya está asegurada. Y todos los agentes de Satanás ya saben cuál es su destino. Por ahí quizás me esté mirando alguno. Servidor de los demonios, parapsicólogo, hechicero, espiritista, brujo, que están intentando hackear mi página. Ya sabemos. El Señor te reprenda, diablo inmundo. Sepa usted bien eso. La oscuridad en la que está usted sumido, si no se arrepiente de sus pecados, van a ser eternas. Eternas. Yo invito a todos a venir a Cristo. Amigos y enemigos, a que vengan a Cristo. Porque Cristo tiene sus brazos extendidos, de par en par, para recibirlos. ¡Aleluya! ¡A todos! Pastor, yo he cometido muchos pecados. Dios no va a juzgar pecado por pecado. Pecado es pecado. Y los pecados son productos del pecado, la naturaleza perdida que tenemos como hijos de los hombres. Lo que Dios va a juzgar es esa naturaleza caída. No importa cuántos pecados tengas, no importa cuántas veces has engañado, mentido, no importan esas cosas. Dios juzga naturaleza. Dios no juzga por pecados. Aunque tus pecados fueren como la grana, van a ser emblanquecidos. Aunque las tinieblas sean muy densas sobre tu vida, tus ojos pueden ver brillar la luz de Dios. Hoy es el día de salvación. Yo te invito a que le hagas lugar a Jesús en tu corazón y le des la prioridad en tu vida. Recíbelo y dile: ven, Señor Jesús. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Son numerosos, son muchos, muy oscuros, negros. No importa el color de ellos. Lo importante es la decisión de tu corazón, diciéndole: Señor Jesús, ven a mi vida. Y te aseguro que la sangre de Jesús los limpia a todos. La luz viene sobre tu vida. Encontrarás sentido a esa vida a la cual ahora no hayas que hacer. No sabes a dónde ir. No sabes qué decir. No puedes pensar para mañana. Nunca pudiste. Porque tu mañana siempre se frustró bajo esa oscuridad. Hoy es día de esperanza. Hoy es día de salvación. Recibe a Jesús. El crucificado por tus y mis pecados murió en nuestro lugar. Yo fui tan pecador como tú. Más, menos, ¿qué importa? ¿Qué importa? Pero un día le abrí el corazón a Jesús y Él me dio una naturaleza nueva. Y eso es lo que Dios tiene preparado para ti, porque Él no hace acepción de personas. Vamos a orar ahora. Si deseas recibir a este Jesucristo, al Hijo de Dios, no a otro, no a un Jesús impostor, al Hijo de Dios, ahora es la hora. Yo te invito a decirle sí al Señor Jesús. Vamos a orar. Todos vamos a cerrar nuestros ojos, luego vamos a orar por los enfermos, pero este es el momento de decirle sí a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento que estamos aquí reunidos, Señor, relatando estos acontecimientos que indudablemente acontecieron, Señor, y sucedieron para nuestro beneficio, para nuestra salvación.
Te doy gracias, Padre eterno, por este momento especial. Te doy gracias por los amigos que están viendo este video, Señor. Yo le aliento a que abran su corazón. Y ahora tú que estás escuchando esto, recibe a Jesús diciendo de esta manera: te recibo, Señor Jesús. Puedes repetirlo conmigo: te recibo, Señor Jesús. Entra en mi vida, entra en mi corazón. Te necesito, Señor, necesito salvación. Disipa las tinieblas de mi vida. Ahora, Padre, gracias te doy por tu Hijo que murió en la cruz en mi lugar y derramó su sangre para que fuese limpio de todos mis pecados. Te recibo, Jesús. Sé que estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos aquellos que creen, y yo soy uno más. Ahora, lléname del Espíritu Santo, Señor, para caminar lo que me resta en esta vida, glorificándote a ti, Señor. Amén, amén. Vamos a orar por los enfermos, vamos a declarar salud. Si estás enfermo, ponle una mano en el lugar de la enfermedad y vamos a declarar salud ahora. En el nombre de Jesucristo y por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, donde también se nos revela que por las llagas de Jesús fuimos nosotros curados. Declaramos salud ahora. Ahora recibe salud en el nombre de Jesucristo. Ahora eres sana, eres sano. Se disipa la enfermedad, el dolor. Ahora fuera enfermedad, infección. Todo tipo de enfermedad, todo tipo de problemas se va ahora de tu cuerpo, de tu mente. Ahora se rompe el poder de las tinieblas. Espíritu de locura, espíritu de esquizofrenia, de bipolaridad. Se rompe tu poder fuera en el nombre de Jesucristo. Fuera en el nombre de Jesús. Ahora declaramos salud en los cuerpos, salud en la mente, salud en el corazón. Ahora se restauran las cosas destruidas por el diablo, porque tú ahora estás poniendo tu confianza en el Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Levante una mano y dé gracias a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ya vamos a despedirnos, vamos a estar ahora yendo a nuestros hogares. Tú también en tu casa sigue meditando en estas cosas. Puedes visitar la página del Pastor Carlos de Betá en Facebook, o también puedes visitar el canal de YouTube, Pastor Carlos de Betá, lo vas a encontrar. Están casi todas las prédicas y están enseñanzas allí donde te vas a edificar. Dios le bendiga a todos.